La pérdida del grado de inversión tanto para la economía panameña como para el sector empresarial. Bueno, Álvaro, primero, muy agradecido por permitirnos esta oportunidad. Mira, el impacto es sencillo. Primero, esto va en rondas, ¿no? Primero suben las tasas de interés de los préstamos. El que tiene hipoteca, el que tiene un préstamo de auto, el que va a ver si financia por tarjeta de crédito o préstamo personal, ya sea su préstamo actual o hacia futuro, le van a subir muy probablemente van a subir las tasas de interés. Y lo mismo va a ocurrir con las empresas. Las empresas, en su gran mayoría, tienen que financiarse y esto entonces tiene el efecto doble de que va a afectar a las empresas y va a afectar al consumidor. En la parte de las empresas, obviamente el efecto es que le sube el gasto financiero y en adición los bancos van a empezar a exigirle a las empresas que empiecen a capitalizar o a reinvertir utilidades. Todo esto son menos recursos y los empresarios no les va a quedar más que ver cómo ajustan y de ahí que pudiera haber oportunidades realmente interesantes para mejorar, volverse más eficientes, etcétera. En la parte del consumidor, que creo que es el impacto que todos los que nos están escuchando, ya como muchos le han mandado cartas, no sé si Álvaro te han mandado a ti, pero como a muchos nos han enviado cartas, los bancos, es posible que muchos bancos tengan que volver a enviar cartas a las personas que tienen hipoteca, los que tienen préstamo de autos, para decirle que le van a subir la letra. O sea que digamos, si usted paga $300 al mes, puede ser que suba a 350, 375. Va a depender de cada banco y va a depender del monto de su letra. Así que obviamente es un impacto para los ciudadanos y luego para la economía porque la gente le va a ser más difícil obtener el crédito cuando este se encarece. Si usted tiene un salario de $700 y la letra del auto que usted se quiere comprar sube a 400, es posible que ese auto ya, lo más seguro que ya no se lo puede comprar, llega al tope. Entonces, hay un impacto muy interesante en la economía, pero hay muchas oportunidades, obviamente, especialmente las empresas, de ver cómo se vuelven más eficientes y aprietan un poco el cinturón o logran mayor eficiencia operativa. Wow. Entonces, como tú decías, David, ya los panameños recibimos precisamente el primer toquecito, como decimos, un incremento en los intereses de los préstamos en términos generales y la gente empezó a quejarse. Y ahora puede que con esta decisión pueda volver a repetirse esa historia y que esto no queda ahí, porque se habla de que las otras dos calificadoras de riesgo parece que van a venir detrás, quitándonos también el grado de inversión. Correcto. Se espera que tanto Moody's como Standard Poor's, que son las dos calificadoras que faltan, no les queda más alternativa que hacer lo mismo que hizo Fitch. Obviamente yo creo que ellos van a esperar a que algunas puede ser que esperen a las elecciones, pero como fue con Fitch, el tema con Fitch fue que fue la que nos hizo la rebaja la calificación y ahora estamos en una situación de que Panamá ahora tiene sus bonos son especulativos. Por ahí alguien dijo basura y esas palabras no son de la jerga técnica, creo que es una mala traducción, yo lo he mencionado. El verdadero, el nombre real es que son bonos especulativos, ya no son grado de inversión. Y ya el mercado nos había castigado desde antes, desde febrero, porque el riesgo país había subido a su máximo nivel en mucho tiempo. Había estado arriba de 300, que eso es un poco técnico, que después lo puedo explicar, pero Panamá siempre estuvo con un riesgo país cerca de 100, 150, abajo de 200. Y ese riesgo, mientras más alto, es más riesgo y obviamente más se encarecen los préstamos. Y lo que ocurre cuando pierdes el grado de inversión, Álvaro, es que hay muchísimas instituciones que no pueden financiar a los bancos panameños o a las empresas panameñas o no pueden comprar sus bonos ni otros instrumentos porque se lo prohíben. La norma de muchas instituciones, especialmente las que están
en países o en ciudades como Londres o Nueva York, es que tienes que invertir en papeles con grado de inversión, especialmente los bancos, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa. Entonces, eso limita el acceso a fondos a Panamá y obviamente te lo hace más caro. Y el hecho de que vengan las otras dos calificadoras te muestra que realmente este año es un año que todos los analistas saben que va a ser muy difícil que se pongan en cintura ni esta administración ni la siguiente, porque la siguiente administración va a recibir un presupuesto probablemente ejecutado bueno, sobre ejecutado, digamos, ejecutado más allá de lo que debía en 6 meses. Es tan siquiera el análisis que están haciendo algunos. Yo no he podido ver todas las cifras, pero sí he visto algunas y vimos que la deuda subió muchísimo en los primeros meses de este año. Señor Sayed, buenos días. Buenos días, Libeika. Y generalmente, buenos días. Y generalmente nos referimos al próximo gobierno justamente porque estamos en elecciones y entran a fungir sus funciones pues en julio. Pero, ¿qué medidas debería tomar el actual gobierno para mitigar estos efectos de forma inmediata? Porque no es una noticia que ahora le toca al próximo gobierno. Tenemos un gobierno en este momento. ¿Qué medidas debería tomar? Bueno, yo puedo decir las medidas, pero creo que es muy difícil que en medio de un torneo electoral se puedan cumplir. Pero lo mejor que puede hacer el sector público es empezar a tratar de ahorrar, o sea, tratar de frenar todo. Es más, una recomendación pudiera ser todo lo que no va a impactar que no va a haber quejas, en fin, pues yo sé que yo entiendo, los funcionarios públicos, ellos no quieren generar ningún tipo de sinsabor en este momento, pero hay, por ejemplo, yo te aseguro, Álvaro y Libeika, que si ahora mismo cancelan todos los viajes no esenciales, o como se hizo hace más de 15 años, cuando yo trabajé en el Ministerio de Economía la primera vez, yo me acuerdo me tuve que hacer un viaje de más de 8 horas y tuve que ir, como dicen en buen panameño, en gallinero, o sea, tuve que ir en clase turista. Entonces, volver a ese tipo de cosas, eso no va a hacer impopular a nadie, al contrario, creo que les va a ayudar, pero ese tipo de medidas, empezar a suspender todo tipo de gastos superfluos y tratar de ver cómo se ahorra. Lo otro es que, por ejemplo, si hay proyectos que no tienen sentido, que no tienen estudio de factibilidad y que realmente ya no se van a arrancar, es posible que el gobierno pudiera postergar y dejar a la siguiente administración a que arranque esos proyectos y decida si realmente tiene la capacidad financiera para arrancar. Bien, la situación es compleja por lo que percibo en las declaraciones de David Sayed y pareciera como una especie de tormenta perfecta la que nos está tocando las puertas en este momento, que ya llegó. No sé, señor David Sayed, hay mucha gente que habla de exageración. Yo creo que no es exageración. Lo que pasa es que no entienden la realidad del problema. Aquí estamos con planetas alineándose para esa tormenta perfecta. La pérdida del grado de inversión y lo que eso significa para el país. Más de 50.000 millones de dólares de deuda externa. Se encarece el dinero para Panamá, para pedir préstamos. Ahora nos cuesta más plata. Y nosotros no tenemos una maquinita para hacer dólares, gracias a Dios que no la tenemos. Encima tenemos el problema en la caja de seguro social, que se agotan las reservas este año y de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las pensiones a los miles de panameños que ya están pensionados y los miles que se están por pensionar si no es de dinero prestado. Adicional a esto, señoras y señores, yo escucho a candidatos a la presidencia de la República hablar de voy a dar, voy a hacer, voy a construir, voy. Y yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar la plata para todo eso cuando lo que cualquier estudiante de contabilidad
en un bachillerato sabe que lo que tenemos es que ahora ajustarnos el cinturón, ser más serios en el manejo de las finanzas, aplicar un poco austeridad y dedicar dinero a lo que realmente se necesita. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, don David. Sí, Álvaro, y lo único que yo quisiera ver esto de por el lado positivo, te voy a decir por qué lo veo por el lado positivo. Porque en la campaña, como bien han mencionado, no se estaba hablando del tema de una austeridad o de orden fiscal, a pesar de que todos sabemos que es 100% necesario. Y ahora pareciera que los candidatos no les va a quedar más. Ya vi varios que se han pronunciado y realmente los felicito porque la siguiente administración, sus primeras medidas tienen que ser sobre el tema financiero, fiscal, las reformas al sistema de pensión y por ahí mismo ver cómo hacen una reforma sin subir impuestos, reitero, sin subir impuestos, porque donde subes impuestos podrás curar un lado, pero dañas el otro y dañas la economía, porque la economía no aguanta alza de impuestos, pero de austeridad fiscal, y te voy a decir algo que sí pueden usar las nuevas autoridades, que no lo he escuchado tanto, por ahí lo escuché, pero no. Las nuevas autoridades pueden usar un instrumento muy valioso que se llama la asociación público-privada. Si estaban prometiendo XY, por ejemplo, el tren, que me parece una buena, algo interesante, pues digamos, pero eso puede lograrse con una asociación público-privada, así como se hizo en parte con muchas de las empresas actuales, como una empresa telefónica, algunas de las empresas, por ejemplo, la mayor empresa de energía de Panamá tiene 50, pues 49% de acciones del Estado y es una asociación público-privada. Entonces, el instrumento está ya maduro, ya hay una secretaría de asociación público-privada. Creo que se ha usado, pero no tanto como se debiera haber usado. Quizás se puede mejorar un poco la ley, pero esto de asociación pública-privada, por ejemplo, tú puedes tener un operador privado, y Dios me libre, ¿por qué no? Un privado, eso no tiene nada malo. Sabemos que bien manejan, por ejemplo, el corredor sur está siendo administrado por un operador privado que se llama Maxipistas. Y así, ¿no? Entonces, tú puedes tener un tren de aquí a Chiriquí, por ejemplo, que se hace en conjunto con la empresa privada y que lo administra posteriormente la empresa privada y tú le pones entonces regulación y todo lo que sea necesario, pero logras que la empresa privada también cargue con parte del peso de las inversiones que son necesarias en el país. Por otro lado, yo sí pienso que las empresas tienen capacidad para poder ajustarse y aunque muchas no estaban esperando esto, el tema es que como las tasas de interés es probable que en Estados Unidos las paguen algo en lo que falta del año, quizás 0,5%, es lo que todo el mundo espera, obviamente eso va a compensar una parte del tema del aumento del riesgo país y de la reducción del grado de inversión. Por otro lado, si la nueva administración da señales inmediatas de que viene con disciplina fiscal y que va a parar este tema de los déficits y las deudas, de una vez el riesgo país se reduce y el costo de financiar se reduce sin importar si nos suben o no la calificación de crediticia. Así que obviamente creo que es una buena oportunidad, es una buena señal que le han dado tanto al sector público como al sector privado de que hey, es el momento de ver cómo tomamos medidas. Yo creo que no estamos muy lejos de una nueva administración y todo parece indicar que los candidatos que tienen más opción están hablando de esto, de que he oído las expresiones que están de acuerdo con que hay que poner mayor disciplina y que hay que parar el tema de la deuda, pero ya te digo nuevamente, para pagar las inversiones que se están prometiendo, no le veo más que involucrar al sector privado y hacer asociaciones público-privadas o en algunos casos incluso donde el sector privado puede tomar al hombro las inversiones que se va a dar, por ejemplo, en el turismo, etcétera, hoteles, esas inversiones las debe hacer obviamente el sector privado. Pero para eso tenemos que generar los niveles de confianza necesarios como país, el respeto de la seguridad jurídica en el país y que la corrupción no sea precisamente
diríamos, un instrumento ya cultural y legalizado en Panamá. Porque si no hacemos eso, entonces, ¿quién va a venir a invertir a Panamá? Bueno, en el informe de Fitch, y no sé si tuviste oportunidad de leerlo, Libeika o Álvaro, obviamente el punto más importante, y no lo digo yo, porque o sea, la gente, no quiero que la gente piense que yo estoy a favor o en contra de este tema, pero el Fitch sí destaca mucho el tema de la mina, no solamente por la situación de que ya la mina no va a producir el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, para que tengan una idea, esas exportaciones de la mina eran más grandes que muchas bueno, era la empresa más grande del país y las exportaciones más grandes de todos los bienes, inclusive estaba ahí a la par con el Canal de Panamá en cuanto a niveles de exportaciones y en cuanto a aporte al Producto Interno Bruto, ahí están a la par. Entonces, obviamente, en el informe de Fitch está el impacto de la mina y está el impacto de la gobernabilidad, como tú mencionas, de otros temas como estos. Sí hablan un poco de corrupción, pero no, ellos más se enfocan en el tema de seguridad jurídica. O sea, nosotros, indistintamente lo que pensemos sobre estas empresas, en fin, lo que sí el país no puede hacer es tomar medidas que ahuyenten la inversión extranjera o que ahuyenten la inversión local, porque ahuyentar la inversión extranjera y la local es lo mismo. Las señales tienen que ser, como bien tú dices, seguridad jurídica, vamos a hacer las cosas bien, tenemos que reducir o eliminar, obviamente sabemos que eso no es fácil, pero tenemos que reducir la corrupción. Hay fórmulas para hacerlo, hay fórmulas económicas para hacerlo, que es muy largo, habría que tener un programa, pero, por ejemplo, una sencilla y que a todo el mundo, yo no creo que nadie se pueda oponer, es empezar a eliminar los 48 pasos para sacar el permiso ABC, o los 157 pasos para sacar el permiso de construcción, o el año y medio para sacar el otro permiso. O sea, eso es terreno fértil para corrupción, pero si tú eliminas y haces más eficiente o reduces los pasos, haces reingeniería de procesos, por ejemplo, de los procesos de apertura de empresas, etcétera, no solamente para la empresa, sino otros, y las licencias, tú creas un auge, pero también eliminas corrupción, porque donde tú automatizas y eliminas, tú sabes bien, Álvaro, cada ponche, cada sello es terreno fértil para que pueda haber algún tipo de gestión irregular, digamos. Así es. Para Beca. discrecionalidad, así es, señor Sayed. Oiga, y hemos estado viendo cómo el país está solicitando préstamos y demás, y usted hablaba de detener el endeudamiento. ¿Hay algún límite para endeudar a Panamá? O sea, ¿o podemos seguir viendo este tipo de prácticas antes de julio? Bueno, Rebeca, tú has dicho algo muy interesante y es que la ley que estaba vigente previo a la pandemia tenía un tope y ese tope de endeudamiento era 40%. Ahora mismo estamos por el 60%. Wow. Bueno, si lo ajustas con base al fondo de ahorro y hay que tener cuidado, y yo creo que sí es importante que las autoridades publiquen de inmediato cuál es la reforma que se va a hacer, lo digo con todo respeto, etcétera, pero sí es interesante que nos permitan analizar qué es lo que se va a hacer con el Fondo de Ahorro de Panamá. Pero si ajustamos, está como en 56%, pero sin ajuste, el gobierno general y el gobierno central tienen una deuda de 60%, 20 puntos porcentuales por arriba de lo que decía la ley. Ese artículo está suspendido a raíz de la pandemia, pero yo sí creo que tenemos que volver a resucitarlo y digamos que en 5 años volver a estar por debajo del 40%, si es que esperamos algún día volver que eso es otra cosa, Álvaro. Obtuvimos el grado de inversión allá en el 2011, si mal no recuerdo, y pensamos y nos dormimos en los laureles. Álvaro, el grado de inversión es el primer nivel, el nivel más bajo, el que tenía Panamá, el triple B, el nivel más bajo de la calificación. Panamá podía seguir aspirando a crecer y a tener como un buen alumno el grado de A, eventualmente doble A, bueno, triple A no creo que sea tan fácil, pero Chile logró tener grado de inversión A. Panamá nunca estuvo ni cerca de A, porque nos dormimos los laureles con el 3,5 que nos dieron, que sí, estábamos pasando, pero no dijimos, hey, Álvaro, vamos a estudiar un poquito más, a ver si entro, aunque sea en el cuadro de honor, o llego a 4,0,
que hubiera sido, porque mira, una vez nosotros subimos si hubiéramos subido, y todavía algún día podemos, pero si subimos a un grado de inversión A, vienen las inversiones adicionales, pero también cae el costo de financiarse en Panamá, lo cual atrae aún más inversión y hace que la banca pueda prestarle a los que nos están escuchando, por ejemplo, una letra una letra que podría ser $400, pues puede ser que quede en 300 o en 250 si logras bajar el riesgo país a raíz de que subes en el nivel de calificación. Así que obviamente aquí hay medidas que se pueden tomar. Yo pienso que nosotros nos tenemos que también retrotraer y ver que, ok, el gobierno tendrá que hacer lo que tenga que hacer, y de ahí programas como este que fomentan que se hagan las cosas bien, pero nosotros como ciudadanos privados también tenemos que ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo elimino el gasto, la tarjeta de crédito? Bueno, bajemos un poquito el exceso de consumo. No hay que estar comiendo en la calle todos los fines de semana. Bueno, digo, sabemos que hay muchos que ya están topados, pero en fin, ver cómo uno logra ahorro y ver cómo uno, entonces, si ya no me puedo comprar el carro de 20,000, bueno, me compro el carro de 15,000 o simplemente comparto vehículo. Algo que me sorprende mucho, Álvaro, es que viene mucha gente de Panamá Oeste. ¿Y cuánta gente viene en ese tranque solo, sin compartir el vehículo con su vecino? Oiga, no me puedo ir sin preguntarle esto. Se suspende el artículo que limita la deuda de 40%, ¿cierto? Sí, eso se suspendió Por post-pandemia. motivos de Por la pandemia. pandemia. Bien, Correcto. estamos en 2024, abril. ¿A quién le corresponde o sobre quién recae la responsabilidad de suspender esto o eliminar esta suspensión? Bueno, creo que en yo ahora mismo no lo tengo, pero en la misma ley que lo suspende hay un plan para restablecer el orden anterior. Por ejemplo, el déficit que se permitió que fuera más del 5%, el año pasado 3%, la ley ya este año obliga a que el déficit sea de 2% del total de la economía. Eso es bastante. Pero este año tiene que bajar a 2 y la deuda también tiene que ir ajustándose. Tengo que retrotraer esa ley, pero lo ideal es volver al 40%. Eso recae sobre el Ministerio de Economía e inclusive la ley que sí está vigente, la ley de responsabilidad social y fiscal, que es la que tenía el 40%, también dice que el nuevo gobierno en los primeros 6 meses tiene que presentar un plan financiero, un plan económico, estratégico y financiero donde va a decir cómo va a lograr todo lo que estamos hablando, ya no en promesas, etcétera, sino tiene que decir, bueno, esto es como vamos a hacer para cumplir con la ley, esto es como vamos a votar para bajar la deuda y esto es como vamos a hacer nuestras inversiones, teniendo en mente, Lisbeth y Álvaro, que una buena parte de las inversiones que están en ejecución ahora mismo van a seguir en la siguiente administración, lo cual hace que los primeros 2 años, Álvaro, no va a haber mucho cupo para las promesas, quizás para arrancar, pero no para ejecutar muchas obras si no se hacen con asociación público-privada, porque, por ejemplo, la línea 3 del metro, la autopista del Puente de las Américas hacia Arraiján y otra cantidad de proyectos que están en ejecución, el túnel eventualmente, bueno, el puente sobre el canal no sabemos por dónde va, pero esos proyectos van a estar en ejecución tanto como obras como financieras. Y cuando digo financiera es que, por ejemplo, la de Arraiján va a acabar probablemente en el 2025, pero los pagos persisten pasado el 2025. Sí, claro. Entonces, obviamente, los topes de inversión están limitados porque viene un arrastre hacia la siguiente administración que el nuevo jerarca de economía, que no lo envidio para nada, va a tener que ver, bueno, cómo hacemos los primeros 2 años. Y nuevamente, yo no veo otra que asociación público-privada o buscar, porque eso o violar la ley o el principio de la ley, que es que tú tienes que volver a un nivel de deuda de 40% y bajar de donde estábamos ahora cerca del 60%. Bueno, gracias.